Mirta, en la televisión. Sí, claro, sería bueno. Yo creo que tienen que volver, la verdad. Bueno, Sergio, en orden a las demandas de la gente, te voy a hacer las primeras 3 preguntas. Una, en nuestras encuestas siempre sale inseguridad primero. ¿Realmente estamos en una crisis de seguridad en estos momentos, Sergio? Estamos con un problema de inseguridad serio y con un problema de inseguridad serio que tenemos que resolver, que tenemos que abordar y tenemos que resolver. En ese sentido, trabajar en una agencia metropolitana de seguridad, darle más herramientas a los intendentes para toda la tarea de prevención, construir un fondo de ayuda para la tecnología, para el patrullaje, para los municipios. Son todas tareas que estamos encarando en este momento en paralelo con una mirada que de algún modo también tenemos que abordar como sociedad, que tiene que ver con el accionar de la justicia, porque si la policía detiene pero la justicia libera, vamos a estar, digamos, con la puerta giratoria de delincuentes que generan esa sensación o ese clima de impunidad con el que convive nuestra sociedad. Así que claramente la inseguridad no es una sensación, es un dato objetivo de la realidad, sí, al que tenemos que enfrentarlo con todas las herramientas y el poder del Estado. Ahora, hay en la seguridad, digamos, en el tema este de la inseguridad, 2 visiones diferentes, la de Bernie por un lado y la de Frederick por el otro, o digamos todo lo mismo, porque por lo que veo vos tenés como un plan de seguridad en la cabeza, tenés como una línea de pensamiento respecto a cómo hay que encararlo. A ver, yo tengo, si querés, desde la experiencia personal, la tranquilidad de haber encarado y en un lugar chiquito, en un lugar de 450.000 habitantes como Tigre, haber bajado el 90% el delito, con cámaras, con botones de pánico, con los celulares georreferenciados de los vecinos, con los móviles de patrullaje georreferenciados, con un centro de operaciones que de alguna manera centralizó todo ese trabajo tecnológico y de prevención y que después fue no solamente modelo de referencia para muchos municipios del Gran Buenos Aires o de la Argentina, sino también modelo de referencia para ciudades en otros países. Eso, si querés, me permite desde una pequeña experiencia poder plantear con qué instrumentos podemos abordar el ataque a la lucha o la lucha contra la inseguridad. Creo que en ese sentido también es clave la descentralización de la justicia, porque vos sabés cuál es el intendente del lugar donde se comete un delito, vos sabés cuál es el gobernador, sabés quién es el ministro de Seguridad, pero muchas veces del delincuente que quedó libre por una decisión judicial y que vuelve a delinquir, nadie conoce la cara del juez. Entonces la descentralización, los jueces en el territorio, los fiscales en el territorio, también son parte de la discusión que tenemos que dar, de las reformas que en materia judicial nos tenemos que dar, así como empezar a discutir, sobre todo para los hechos de conmoción social, el juicio por jurados, porque yo creo que es muy importante que la sociedad sea control del funcionamiento del Poder Judicial. En este momento, digamos, de este estallido aparentemente de inseguridad post-pandemia, ¿crees que tiene influencia la libertad o la excarcelación de miles de presos? ¿Crees que tuvo que ver eso también? ¿Que hay mucho preso suelto? Vos sabés que soy autor de la Ley de Víctimas, sí, y además, ahora como presidente de la Cámara, tengo la tarea y la responsabilidad de liderar el control del cumplimiento de la Ley de Víctimas desde el Observatorio de Víctimas. En ese sentido, en cada caso en los que encontré una denuncia o un dato periodístico que nos permitía, sí, digamos, revisar la actuación de un juez, avanzamos con jury de enjuiciamiento. El problema es que por ahí algún caso como el de Bahía Blanca o como uno de San Martín fueron de mayor trascendencia pública, pero nosotros tenemos que seguir en esto de denunciar a cada juez que libera al violador y lo manda al domicilio de la víctima, o que libera, o que digamos, lo manda al con barrio, la excusa de la pandemia al narcotraficante. Tenemos que que ser muy firmes en eso.
O sea que vos no le negás influencia, digamos, que algo tuvo que ver esto, digamos, porque es una excarcelación anticipada de miles de presos, porque realmente es mucha gente. Y muchos de los delitos que se cometen cuando se Yo la descubren... verdad es que cada caso que tengo detectado lo estamos denunciando, Claro. Chiche, y estamos empezando el jury de enjuiciamiento de los jueces. Está bien, eso es un dato importante. En el orden de preocupaciones está el tema de la economía, después de la inseguridad. En la economía hay, por supuesto, digamos, un esfuerzo del gobierno que está ayudando en lo que puede, no llega a todo el mundo, pero obviamente hay mucha gente que necesita salir o violar la cuarentena porque necesita ingresar plata. ¿Cuál es tu visión de eso, Sergio? Argentina viene de una pandemia económica que fue el gobierno de Macri, ¿no? Sí. Que claramente destruyó gran parte del mercado interno de la Argentina, con lo que eso representa, porque no es simplemente que afectó a una pyme, a un comercio o la capacidad de compra de un trabajador, sino que provocó algo mucho peor, que es la caída en el peso del producto argentino, por lo que representa el mercado interno en el PIB de la Argentina. Recordémosle a la gente, si Argentina fuera un auto de 3 motores, hay un motor que representa el 16%, que son las exportaciones, hay un motor que representa el 14%, que es la inversión, hay un motor que representa el 70% de la potencia del auto, que es el mercado interno, que eso es el consumo del jubilado, el salario del trabajador, el ingreso del changarín, la tarjeta alimentaria del que está desocupado, o el plan social, o el programa de ayuda, o la asignación universal. En ese sentido, digamos, transitamos poquitos meses del gobierno de Alberto Fernández y a partir del inicio de la pandemia, a mí sí me gustaría enumerar, sobre todo porque es un fenómeno que por ahí, como nos sucede todos los días, sí, es como que nos va superando. Pero vos pensás que 2.700.000 trabajadores hoy cobran gran parte de su salario por el esfuerzo del Estado, que 340.000 pymes pagan sus salarios por el esfuerzo del Estado, que tenemos además el ingreso familiar de emergencia que llega a 9 millones de personas, que representan algo así como 6 millones de hogares, que tenemos en paralelo suspendidos los despidos, suspendidas las ejecuciones hipotecarias, suspendidos los desalojos, suspendidas las convocatorias y las quiebras, para que la pandemia no se lleve puesta, o la crisis económica que genera la pandemia no se lleve puesta a la economía argentina. Obviamente que todo este esfuerzo, por el drama que representa en el mundo la pandemia y la caída del Producto Bruto Mundial, veía el otro día un informe de Estados Unidos, cayó 20 puntos del PBI, España 16 puntos del PBI, o sea, estamos hablando de caídas inimaginables. En ese sentido, nuestra responsabilidad hoy es empezar a transitar la pospandemia. Y cuando vos analizás qué temas estamos trabajando en este momento, la moratoria impositiva para 4 millones de argentinos, desde el monotributista social más chiquitito hasta la industria o el productor agropecuario más grande, representa un instrumento pospandémico, representa a la salida de la pandemia no tener al Estado ahorcándote, 5.700 millones de dólares de deuda que el Estado resigna y patea a 10 años. En paralelo, digamos, las medidas que tienen que ver con la reactivación de sectores clave, la construcción por la generación de empleo, el comercio, la pyme, por lo que representa en términos de mercado interno, pero además por la capacidad exportadora que le tenemos que generar, el sector agroindustrial, que va a ser una de las grandes turbinas de dólares de la Argentina, el sector de petróleo y gas, que va a ser otra de las grandes turbinas de dólares de la Argentina, y en paralelo, digamos, lo que nosotros llamamos el esfuerzo grande del Estado en la obra pública, no solo por lo que genera en términos de empleo, no solo por lo que genera en términos de mejora en la calidad de vida, sino también por lo que representa en términos de aumento de la inversión en el producto. Sergio, este es el tercer tema que la gente demanda, tiene que ver con la pandemia. Yo quiero conocer tu opinión sobre esto. No hay peor cuarentena que la que no se cumple.
Mi temor es que realmente, no sé, dicen que la última cuarentena aparentemente fue un fracaso, no sé si va a seguir o no, no sé si es tu área que tiene que ver, pero quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Crees que los 140 días que llevamos de cuarentena y cada vez con más casos no amerita un tratamiento diferente? Si uno mira lo que ha pasado en la Argentina desde que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de ser estricto, de abordar la cuarentena, de plantear que la mejor forma de cuidarnos a partir del Consejo de Infectólogos y Sanitaristas era evitar los contactos estrechos, evitar los encuentros sociales, evitar, digamos, el tránsito fluido. Y mira los números de la Argentina contra el resto del mundo en términos de algo muy doloroso que pareciera que naturalizamos, que son los muertos de todos los días. Sí. De alguna manera uno podría decir, estamos recorriendo un camino en el que la gente hizo un enorme esfuerzo, Chiche, que tenemos que valorar mucho, tenemos que de alguna manera reconocer mucho, pero tenemos que entender también que ese esfuerzo no lo podemos tirar por la borda porque tenemos angustia, agotamiento, tristeza. Yo le contaba ayer a un colega tuyo, para mí ver a mi viejo llorar porque no ve a sus nietos en un Zoom, mi viejo tiene 82 años, es demoledor en términos personales, pero yo creo que a los 82 años, él siendo grupo de riesgo, lo mejor, y te imaginás que lo amo, es mi viejo, lo mejor que le puedo decir es, viejo, digamos, te quiero tanto que quiero que te quedes encerrado en tu casa, y mi hija va y les deja las compras de la farmacia en la puerta y los saluda desde la puerta, y eso te parece casi, digamos, chocante, pero me da la sensación que tenemos que hacer este esfuerzo hasta que se descubra la vacuna, hasta que tengamos la seguridad de que hay una cura, porque no hay nada más valioso que la vida, Chiche. No podemos entregarnos libremente. No, lo que pasa es que yo lo que digo es, quizá los grupos de riesgo hay que preservarlos cada vez más y a lo mejor empezar a liberar otras zonas. No sé, me parece que hay que empezar a estudiarlo porque la verdad que los casos siguen creciendo y la gente sigue haciendo el esfuerzo, más allá de las transgresiones, de cuidarse, ¿viste? Por eso me llama la atención. Sí, lo importante es entender que la diferencia entre el crecimiento geométrico y el crecimiento por multiplicación, ¿sí? Lo que evitan es que se te destruya, que se te sature, que se te agote la capacidad de atención en el sistema sanitario. Vos tenés una cantidad de camas preparada para un determinado nivel de tasa de uso. Cuando el crecimiento es exponencial, y el virus tiene la particularidad de que su capacidad de multiplicación y su velocidad de transmisión te genera un crecimiento exponencial, te satura el sistema sanitario. Y nosotros tenemos que cuidar la vida de los argentinos. No hay una economía fuerte sin un pueblo sano. No hay, digamos, comercio que funcione si el pueblo no tiene capacidad de trabajar porque no tiene salud. Mira, los dichos populares no son porque sí, ¿no? Son parte no solo de nuestras tradiciones, sino de la sabiduría que se va transmitiendo de generación en generación. Cuando mi abuelo me decía, lo primero es la salud, o lo importante es la salud, ¿no? O cuando en salud, dinero y amor, digamos, te plantean el tema de la salud primero, es básicamente porque hay una defensa de la vida. Como todo el mundo dice, lo primero es la salud porque la plata va y viene, y a veces te dicen la plata es lo más importante porque la salud va y viene. Sergio, vos dijiste algo sobre el tema de la agencia de seguridad que me quedó dando vuelta a la cabeza. ¿Esa agencia de seguridad es una idea nueva? ¿Es una especie de FBI? ¿Estás proponiendo vos? Es un proyecto de ley que estamos trabajando por estas horas, que lo que hace es sentar... ¿Qué nos enseñó la pandemia, Chiche? Que cuando miramos el área metropolitana lo tenemos que abordar en sus problemas con una única mirada. El GBA, el Gran Buenos Aires y la capital son parte de un mismo tejido. La gente no cambia de apellido cuando cruza la General Paz, el agua no cambia de sabor, o sea, ni cambia el idioma. Vivimos
digamos, manzana, avenida de por medio, de un lado es provincia, del otro es capital, de un lado es San Martín, del otro Vicente López, y así te podría repetir, de un lado San Fernando, del otro es Tigre, y te podía repetir y reiterar ejemplos de esos por miles. Entonces, mirar el tema transporte, el tema salud y el tema seguridad como políticas de Estado y con una mirada metropolitana es fundamental. Wow. En el tema de seguridad, además, con una agencia de seguridad metropolitana que aborde 3 terrenos. Un terreno de unificación del accionar de las fuerzas, sea policía de la ciudad, sea gendarmería, sea prefectura, sea policía de la provincia, para terminar con ese cuento de esto no es jurisdicción mía, acá no puede entrar el de tal o el de cual. Segundo, trabajar en una planificación local con los intendentes y el jefe de gobierno. Tercero, trabajar en un comando unificado tecnológico para la inteligencia criminal, de capacitación para la profesionalización de nuestras fuerzas y de control de los delitos de alguna manera crimen organizado, porque te voy a poner un ejemplo, las organizaciones de narcotráfico operan de un lado y del otro de la General Paz, venden droga en capital y en provincia y tratan las organizaciones de trata de personas, digamos, trabajan en capital y en provincia, y te puedo poner muchos ejemplos. Sí, sí, y no me hay parece frontera. que es clave que lo abordemos No, pero digo, sin la idea de que no es No, pero digo, es un FBI. de que no es responsabilidad de uno o de otro. Lo que estás pensando es un FBI prácticamente, una organización Claro, de ese es tipo. que en realidad de las cosas que funcionan bien tenemos que aprender. Sí. El Consejo Nacional de Seguridad, el sistema de FBI, el sistema de investigación criminal que desarrollaron, por ahí uno toma el ejemplo de Estados Unidos, pero que desarrollaron muchos países, el área metropolitana de Francia, París y el Gran París, digamos, tienen desarrollado lo mismo, y eso les permite, por ejemplo, en los espectáculos deportivos seguir a los violentos a lo largo de todo el proceso, en las cuestiones de crimen organizado seguir el funcionamiento de las bandas de acuerdo a su esquema de distribución, y además te evita la pelea de fiscal federal, fiscal provincial, juez natural, juez que no es de la jurisdicción. Me parece que hay que atacar el problema entendiendo que hay 14 millones de argentinos viviendo entre la capital y el AMBA, entendido como primer, segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, que no podemos tomarlos como situaciones puntuales. Esto es, policías locales en la prevención, pero una mirada estratégica de lucha contra el crimen organizado en el área metropolitana. La agenda con vos, Sergio, es muy amplia, pero tengo que ir a preguntas concretas. Una de las áreas que vos más conocés tiene que ver con lo previsional. Probablemente seas la persona que más sabe del tema. Se está discutiendo un cambio en la ley previsional. Digo, ¿cómo se va a calcular el sueldo de los jubilados cuando vos tenés en estos momentos una gran retracción? ¿La vamos a asociar a la inflación? ¿Lo vamos a asociar al crecimiento de la Argentina? ¿Cuál es tu idea sobre eso, Sergio? Vos sabés, Chiche, que a mí me tocó trabajar en la primer fórmula de actualización jubilatoria, que funcionó muy bien, y cuando uno mira cómo evolucionó el ingreso y la mejora en el poder de compra de los jubilados a lo largo de los años después de la moratoria, la verdad es que tuvo muy buen resultado. El gobierno de Macri vino y cambió la fórmula, generó además una situación de incertidumbre y de reclamo de los jubilados, y ahora el Congreso, junto con el Poder Ejecutivo, tiene que definir la fórmula. A mí me gusta una fórmula que esté atada primero al salario, porque el jubilado de alguna manera siente que, digamos, sigue relacionado a su momento en el que era activo. Segundo, a los ingresos, para no plantearnos cosas irreales. Tercero, digamos, tener una variante de crecimiento que dispare de alguna manera una asistencia adicional para los que están en la mínima, o para todos, pero más que nada para los que están en la mínima, en los momentos en que mejora la economía argentina, para que el jubilado no quede atrás, para que el jubilado sea parte del crecimiento, y también, digamos, que tenga un paraguas que permita prever que cuando se dispara la inflación haya un Estado que proteja al jubilado en su poder de compra.
Yo creo que ese es el camino. No quiero condicionar el dictamen de la comisión, pero me encantaría, sobre todo porque yo también tengo el aprendizaje de lo bueno y lo malo de cuando me tocó trabajar en el diseño de una fórmula y por ahí no prever que en los momentos de mayor crecimiento había que tener una herramienta para fortalecer más la mínima porque el Estado podía mejorarlos, hizo que se quedaran un poquito más atrás y por ahí el no tener previsto el tema de la inflación hizo que en algún momento el jubilado perdiera contra el yogur o contra la manteca. O sea que tenés, digamos, planeado una combinación de todas esas variables, porque digo, no va a ser fácil combinar todo eso. Es que vos en realidad generás un sujeto fijo, no me quiero poner muy técnico, pero vos le generás un fijo y estableces parámetros que te disparan los variables. Es como si yo te dijera, mirá, Chiche, tu ingreso por el programa es N, pero en el momento que sube el rating, como sube la publicidad, te vamos a pagar más, y en el momento que aumenta la inflación, vamos a sentarnos a volver a discutir para que vos no pierdas. Sí, está claro. Una última pregunta tengo que tiene que ver con demanda de la gente. ¿La ley del impuesto a las grandes fortunas sale o no sale? ¿O está demorado, infinito? Digo, ¿cómo viene eso? No está demorado. Primero, antes de ir a la reforma tributaria, porque la Argentina necesita una gran reforma tributaria. En la Argentina pasa una cosa muy curiosa, que es que en términos relativos, de acuerdo a su ingreso, el que cobra un plan social paga más impuestos que el director de una compañía. En términos relativos respecto de su ingreso. Entonces tenemos que ir a un sistema más progresivo porque el actual sistema impositivo es muy regresivo. Segundo gran tema, Chiche, digamos, el aporte solidario extraordinario, esto de lo que vos hablás, tiene que ver con este momento, con cubrir una Argentina que por la pandemia está resolviendo con 2 millones de pesos, 2 billones de pesos de políticas activas, el IFE, el ATP, el refuerzo alimentario, la tarjeta de la UH, el refuerzo en jubilaciones, es decir, subsidio de tasa para las pymes, crédito para las pymes. Está tratando de resolver la situación de la coyuntura. En ese sentido, hay 12.000 argentinos a los que se les dice, che, para este momento tan difícil que pasa la Argentina, les vamos a pedir que hagan un esfuerzo adicional. Pero en paralelo, tiene que venir atado también a la simplificación tributaria en la Argentina. El otro día hablaba con una pyme que se dedica a la fabricación de autopartes, ¿no? Y me decía, somos una empresa de 20 personas, casi familia, porque hace 8 años, 9 años, 12 años, 14 años que los que trabajan conmigo. Estamos renovando maquinaria en este momento, pero, dice, tengo el contador cama adentro, 161 impuestos tengo que liquidar. Tenemos que ir a un esquema de simplificación, Chiche. No puede ser que para el que trabaja, para el que produce, para el que genera empleo, todo además sea el engorro de tener que vivir cama adentro con el contador por 161 distintos impuestos. Es así como lo has definido. Sergio, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo.